Hemos hecho una reflexión en torno al tema resiliencia durante todas estas semanas. Hemos estado platicando temas en torno a resiliencia que decíamos un tema pues para ceder, resistir, fortalecernos y recuperarnos en tiempos de adversidad, de adaptación o también de crisis. Creo yo que el día de hoy cerramos este bloque de reflexiones en torno al tema resiliencia y empezamos a hablar de un tema de reflexión, una serie de reflexiones en torno a los temas esenciales del desarrollo humano o del desarrollo personal o de la vida de las personas en general. Y creo que el tema del día de hoy es un tema como ese que nos va a servir muy bien como eslabón entre los temas que estuvimos reflexionando de resiliencia y ahora con el tema de los esenciales del desarrollo humano. Creo yo que vamos a estar abordando temas de la vida de las personas que todos deberíamos de saber, que deberíamos de conocer. ¿Por qué? Porque vienen de teorías que, pues después de investigación con miles de personas, después de estar haciendo pruebas, ensayos, observaciones del comportamiento humano, son como los temas imperdonables. Yo pienso que son temas que deberían de llevarse así como en educación básica, pero no tanto por la época o la temporada o la etapa de la vida, sino como una cuestión básica de todas las personas. Y mi objetivo el día de hoy es compartirte pues este último tema de la serie de resiliencia, pero que estaríamos empezando también la serie del tema de los esenciales. Vamos así llamarle la serie de los temas esenciales de la vida humana. Pues basándonos en literatura pues de muy conocida, eh, pues de dominio común, pero también basándonos en temas filosóficos y también, ¿por qué no?, en algunos temas que han intentado darle un carácter un poquito más científico. No científico en el sentido de un laboratorio, donde se tiene que hacer pruebas de experimentación, sino en un sentido de una metodología que tenga que ver más con la ciencia que con la filosofía o la literatura. Y hoy me gusta mucho este tema de aceptación porque nos ayuda a ubicarnos en nuestros mapas de pérdidas irrecuperables. Yo me acuerdo que siendo muy joven, cuando compartía este tema, siempre había cierto conflicto porque la gente decía, no, o sea, ¿cómo voy a aceptar perder algo? ¿Cómo voy a aceptar esto? O sea, yo tengo que luchar, tengo que demandar, tengo que denunciar a la persona que me haya quitado algo. Sí es cierto, hay ciertas pérdidas por las que uno pues va uno a luchar o va a tratar uno de recuperarse. Sí, vamos a tratar de hacer el esfuerzo porque cambiando la situación o mejorando, pasando, como decimos, la tempestad, podamos empezar a recuperarnos. Sobre todo cuando hablamos de pérdidas materiales, que volvemos a adquirir ese bien, volvemos a ahorrar, nos volvemos a esforzar, trabajamos un poquito más, etcétera, para poder restablecer el nivel de bienestar que teníamos. Pero hay otra realidad que es la que nos vamos a morir todos. Y frente a eso, que es casi la certeza más profunda del ser humano, y de la que no nos gusta hablar y de la que no nos gusta platicar y de la que nos incomoda bastante el tema de la muerte, pues nos enfrentamos entonces que lamentablemente el ser humano está sometido a pérdidas irrecuperables, que son inapelables. Es decir, yo no puedo apelar, yo no puedo denunciar, yo no puedo presentar una queja, no puedo hacer absolutamente nada para recuperarme de esas situaciones. Y es entonces donde te platico un poquito el estudio que hizo Elizabeth Kubler-Ross, esta doctora que empieza a entrevistarse, bueno, con un sentido humano profundo, no nada más como una investigadora fría. Empieza a entrevistarse con pacientes desahuciados. Tú sabes que hay enfermedades que ya no tienen retorno y a veces estas enfermedades que no tienen retorno
pues nos sorprenden en temporadas de nuestra vida donde es difícil hacer algo. Y entonces ella se entrevistaba con los pacientes que estaban entrando a fase terminal o que ya estaban pues a semanas o meses pues de un cáncer, de VIH o de cualquier otra enfermedad que los pusiera en esa situación. Y entonces ella empieza a entrevistarlos a ellos, pero luego se da cuenta también de que había que entrevistar a los familiares de estos pacientes. Se da cuenta que tenía que platicar con ellos, porque no era nada más la persona que estaba sufriendo la enfermedad quien estaba frente a esta situación inapelable, involuntaria de la vida humana. Y entonces extiende su investigación a los familiares y así es como logra entrevistar a miles de personas. Y se da cuenta que todas las personas, todas absolutamente las personas, frente a una pérdida irrecuperable, pasamos por un proceso, por un camino, que es el mapa que te voy a compartir el día de hoy, de Elizabeth Kubler-Ross. Muy interesante porque toda persona que estamos en una pérdida irrecuperable, pasamos al menos por estas 5 etapas. Es decir, este mapita que tú ves, este pad, esta escalerita, como lo quieras ver, que ves aquí, de este lado de la pantalla, son los 5 momentos por los que todas las personas pasamos cuando perdemos a un familiar o a un ser querido. Eso es lo que descubrió Elizabeth Kubler-Ross, que pasábamos por la negación, después por una etapa de enojo, después por una etapa de resignación, después del enojo por regateo, luego por resignación y finalmente hasta llegar a la aceptación. Quienes tuvimos oportunidad de estudiar a Elizabeth Kubler-Ross en su momento y hemos venido viendo a lo largo de la vida humana, pues que las pérdidas irrecuperables no solamente se tratan de perder personas, ¿sí? No se trata solamente de perder a alguien, un familiar, un ser querido. Nos damos cuenta que también hay otros tipos de pérdidas irrecuperables. A veces no podíamos comprender esto de perder una mascota, por ejemplo. Ahora somos mucho más sensibles cuando alguien pierde una mascota. No, me vas a decir, Toño, pero no se compara perder a mi madre con perder a mi perro. Pues claro que no. Sí, son pérdidas totalmente incomparables. Sí, pero también, por ejemplo, otro tipo de situaciones, por ejemplo, una mutilación, perder una extremidad, perder una capacidad de una persona, por ejemplo, también la vista, el oído, o sea, algún tipo de capacidad que teníamos y que ahora ya no la tenemos, también pudiera ser o también pudiera presentarse como una pérdida irrecuperable. Incluso lo material, fíjate, me he encontrado yo en situaciones que me comparten amigos donde en algún momento determinado de su vida perdieron, pues tal vez no tanto fue lo material, sino su estatus social, ¿sí? Por algún incendio, por alguna catástrofe natural, donde se llevó pues gran parte del negocio o de los bienes raíces o de las inversiones. Y por el tiempo, por las situaciones que vienen después, les es imposible recuperarse del todo a estas familias. Y también se enfrentan a esta sensación de que se fue una pérdida irrecuperable. En un divorcio, en una separación donde pues se pierde esa relación, se finiquita, se termina esa relación, y en fin, o sea, te das cuenta que es interesantísimo cómo como seres humanos estamos expuestos a una serie de pérdidas durante nuestra vida. Lo que hacemos es que no nos queremos dar cuenta a veces, estamos en la parte de la negación. Sí, a veces vamos por la vida bastante enojados o vemos el tema de regateo o estamos resignados, pero en realidad lo que se trata es llegar a la pronta aceptación de la pérdida, saber que todos los seres humanos nos enfrentamos a esa situación. Nadie en el mundo, ningún ser humano está exento de una pérdida irrecuperable.
Eso te lo puedo asegurar. Ya hemos pasado, los que somos pues adultos de la, como dicen, de la mediana edad, seguramente ya tuvimos una o dos o tres pérdidas irrecuperables significativas en nuestra vida. Los más jóvenes, ojalá que no hayan experimentado todavía una situación de una pérdida irrecuperable, pero a veces también cuando tienen una relación de noviazgo siendo muy jóvenes y se termina esa relación y entonces se empieza a experimentarse pues este proceso también de aceptación. Entonces, déjame te comparto el tema completito para que lo podamos ir viendo, ir analizando y que tú te ubiques. Yo creo que ahorita ya te andes ubicando. Oye, una pérdida, mi pérdida irrecuperable, la más reciente, y después de eso, pues, ¿en qué momento estoy? ¿En qué etapa estoy del duelo, verdad? ¿Por qué el duelo? Bueno, el duelo pues obviamente habla de un dolor, es un estado emocional, ¿sí? ¿Por qué? Por la imposibilidad de recuperar lo perdido. Es un dolor pues obviamente profundo, es un dolor que no es pasajero, no es como, ay, me pegué en la espinilla, ahorita se me pasa, ¿verdad? Me duele fuerte, pero ahorita se me pasa. Por eso hablamos, no es tanto un dolor físico, es un dolor emocional, es decir, nos sentimos pues bajos de energía, nos sentimos tristes, nos sentimos pues angustiados, desesperanzados. Hay un montón de emociones que revelan el estado interior del ser humano. Por eso decimos, bueno, es un estado emocional, un dolor que no es físico, es un dolor, como decíamos, un dolor del corazón. Y, y, y es por esta impotencia, por esta imposibilidad de recuperar lo que hemos perdido. ¿Cuánto dura? ¿Qué tan intenso es este dolor? Pues obviamente, bueno, hay muchos factores porque lo tenemos que primero poner en términos de lo significativo de la pérdida. Este, y lo significativo de la pérdida tiene que ver con muchas cosas, porque no es lo mismo, por ejemplo, perder a un familiar, porque mi abuelita ya estaba muy grande y falleció de viejita y me duele, le extraño, pero como que en la familia queda ese sabor rico de llegó a los 90 años, a lo mejor falleció dormida, falleció en su casa, nos dio mucho amor, nos dio mucha ternura, tuvimos oportunidad de estar con ella. Entonces es otra etapa bien diferente, ¿no? Por decir, cuando en el tema de la violencia en nuestro país, pues que te mataron a un familiar, cambia totalmente. O un tema de un accidente donde nadie se lo esperaba y la persona pues que sufre la fatalidad, nuestro primo, hermano, papá o quien sea, pues no fue responsable del accidente. Entonces es otro tipo de significado. Un tema de un suicidio, de un familiar, es otro significado también el de la muerte. Un tema ahorita, por ejemplo, con el COVID, lo que le está pasando a nuestros seres queridos que ya sufrieron alguna pérdida, que llegan al hospital, entregan a su familiar, pero no lo vuelven a ver. Y entonces es interesante que me estaban platicando el otro día aquí en Saltillo, en un hospital, pues que nada más a través de una ventana les dicen asómense y véanlo y den testimonio, den fe de que ya falleció su familiar. O sea, todo este tipo de situaciones, pues obviamente cambia el significado totalmente de la pérdida, porque obviamente crece el enojo, porque son contextos que nos dejan un tanto violentados, nos dejan con mucha impotencia de poder manejar esta situación. Yo recuerdo, mi papá falleció en un hospital y el doctor le valió, o sea, realmente totalmente inhumano este hombre, nomás nos avisó que ya había fallecido y te digo que totalmente inhumano porque papá estaba conectado artificialmente a un respirador. Oye, perfectamente nos pudo haber avisado, voy a desconectar a alguien que pueda pasar en su agonía. Tal vez hay ignorancia en mí, yo no sé bien qué sucede cuando está esto, a lo mejor pudiera ser traumático,
pero no me tocó estar ahí con él para acompañarlo en su agonía. En cambio, con mi madre, yo me acuerdo que falleció en su casa y que tuvimos oportunidad de estar con ella. El significado de esta separación, de esta pérdida, es totalmente diferente. Ahora, otra vez, ¿verdad? Y te comento, pues papá fallece a causa de un accidente, mamá fallece a causa de cáncer. Entonces como que los 3 años del cáncer de mamá nos dio mucha oportunidad de asimilar la situación. El caso de papá pues es totalmente impredecible, es una situación que no la esperas, él le encantaba manejar, lo hacía muy bien y no te lo explicas. Entonces, cómo el significado de las cosas va cambiando. Ahora, 4 hijos con diferentes temperamentos, con diferentes caracteres, pueden vivir de una forma totalmente diferente el duelo. ¿Por qué? Porque también la sensibilidad de las personas, el nivel de comunicación que tenían con el papá, con la mamá, en fin, o sea, todo esto hace que en realidad los duelos vayan siendo diferentes en cada persona. Y también pues va siendo diferente cómo vamos pasando por cada una de las etapas de este duelo, ¿verdad? Te decía, bueno, pues que cómo empieza este estudio con la doctora Elizabeth Kubler-Ross con los pacientes desahuciados. Mira, este pad o estos pasos o estas escaleras, no sé cómo lo quieras ver tú, eh, son asimétricos y son diferentes en cada persona. Por ejemplo, alguien pudiera pasar muy rápido por la negación, le dura segundos o minutos el tema de la negación, pero alguien pudiera estacionarse en la negación mucho tiempo, ¿sí? Y sobre todo nos toca que cuando, por ejemplo, pues yo me acuerdo de niño y de adolescente que fallecieron mis abuelas, pues era como que yo decía, pues mis abuelitas están en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues no, como que yo sigo pensando que están allá, que simplemente no las estoy viendo, ¿no? Y es como extender esa etapa de negación. Hay luego quien se estaciona mucho tiempo en el enojo al grado de que le da pues alguna enfermedad, la somatiza, o sea, dicen que la artritis, por ejemplo, tiene mucho que ver con estacionarnos en el enojo, con el tema de que estamos durante mucho tiempo enojados y el cuerpo empieza a reaccionar. Eso, Luis L. Hay habla de eso, del tema de las enfermedades y las emociones. Y el enojo, pues estacionarnos durante tanto tiempo ahí, pues obviamente que también nos puede perjudicar cuando estamos viviendo este proceso. Y luego en el regateo, pues hay gente que pierde su patrimonio, pierde su dignidad, hay una alienación y hay quien vive totalmente resignado sin llegar a la etapa de la aceptación. Mi propósito esta tarde es mostrarte este mapa, porque si tú ubicas una pérdida reciente, eh, o a lo mejor no tan reciente, pero dices tú, ¿en qué momento estoy de mi etapa de duelo? Te va a dar, yo creo que mucha luz. Me acuerdo mucho de una persona que me decía, Toño, fíjate que yo estaba ciclada, tenía 10 años, 10 años en terapia, y con un psicólogo para superar la pérdida de mi madre. Y este mapa me sacó porque me di cuenta que estaba yo dándole vueltas y vueltas y vueltas y no llegaba al tema de la aceptación. ¿Sí? Lo que te quiero decir con esto es que cada persona vive en forma diferente su proceso, ¿sí? de duelo, su proceso de aceptación. Pero que ojalá no nos estacionemos mucho tiempo en una etapa. Yo creo que el tiempo máximo que una persona por sí misma debe superar una pérdida irrecuperable bastante significativa serían 2 años, y a lo mejor algún tanatólogo me va a corregir, me va a decir, Toño, no les des tanto tiempo, a lo mejor es un poquito menos, antes de buscar ayuda profesional de alguien que te pueda acompañar. Pero ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? No es estacionarnos en la resignación, ni en el regateo, ni en el enojo, ¿sí? Sino estas terapias de manejo de ira, ¿verdad? Manejo del enojo. Y aquí te voy a enseñar a estacionarte bien en este momento de tu vida. Pues obviamente que no se trata de eso, se trata de alguien que me acompañe a entrar en este proceso
de aceptación. Alguien que me ayude a entrar en este proceso de aceptación. Pero no puedo forzar a nadie, ¿eh? Yo no puedo empujar a nadie que vaya al siguiente etapa o al siguiente nivel, ¿no? Yo no le puedo decir a alguien, ya deja de negarlo, enójate, pues no, no se puede. La persona por por sí misma, tiene que entrar en este proceso. Por eso es tan difícil ayudar, a acompañar, pero yo tengo toda mi vida compartiendo este mapa y creo yo que si ahorita tú te estás preguntando, bueno, yo sí ya pasé por una pérdida, pero creo que ya lo acepté. Pero me encantaría compartirle esto a mi comadre. Pues mándale el link de esta plática para que conozca este mapa, ¿sí? Para que conozca este mapita y pueda la persona ubicarse donde está. Eh, Te voy a ir platicando de estas etapas. Ya quedamos que es una escalera. Aquí lo vemos muy bonito, simétrico, igual del mismo tamaño, pero ya quedamos que cada persona lo vive diferente. Si tú observas 4 hermanos, ¿sí? Quienes perdieron la mamá, cada uno de ellos va a tener diferente su escalera. Pasan exactamente por los 5 mismos estados, según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero ellos van a tener diferentes alturas, sus escalones, algunos van a estar más largos, algunos les va a ser más difícil, son cortitos, pero se esfuerzan mucho para el brinco, este, y así cada persona tiene una escalerita, un pad, digámoslo así, diferente, ¿verdad? Por eso decimos, la forma y ritmo de cada persona para vivir el duelo debe ser respetada. Alterar el proceso traería las consecuencias negativas. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Dice Elizabeth Kubler-Ross y una serie de personas que han dado seguimiento a este estudio, que las personas se ciclan, o sea, no llegan a la aceptación. Llegan hasta alguna etapa y vuelven para abajo. Llegan hasta alguna etapa y vuelven para abajo. Por eso necesitamos ir revisando, pues, cada quien cómo lo va viviendo, ¿verdad? Entonces, en la etapa de la negación, ¿cuáles son las ideas que están en las personas? Esto no es verdad, no puede estar pasando, me están mintiendo, es una pesadilla, estoy soñando. Son ideas que están ligadas al tema de la negación. Dice Freud que la negación es un mecanismo de defensa que nos ayuda a mantener nuestra salud mental y nuestro equilibrio. De hecho, cuando las personas no tienen muy fuerte este mecanismo, pues obviamente que es quien le da una diabetes de este tipo por las impresiones fuertes, o son las personas que se infartan, ¿verdad? Que no lograron activar propiamente los filtros de la negación para poder asimilar una noticia o una pérdida de este tamaño. ¿Sí? Entonces es totalmente natural que lo primero que venga a nuestra mente es: esto no puede estar pasando, esto no puede estar sucediendo, esto no puede ser posible. Sí, es lo primero que viene a nuestra mente. Y muchos días soñamos como que era una pesadilla y nos despertamos para descubrir nuestra realidad, ¿sí? Y pasa el tiempo hasta que llega un momento en que lo podemos asimilar, ¿sí? En el enojo vienen ideas como: ¿por qué a mí? Esto no debió haberme pasado a mí. Dios no existe, Dios no existe. Ese Dios de amor, ese Dios misericordioso del que se habla y se predica puras mentiras. Habiendo gente tan mala, ¿por qué me tuvo que haber pasado a mí? Son ideas de enojo, y fíjate que mucho tiene que ver con el por qué, por qué, por qué. ¿Sí? El enojo está muy ligado al por qué. Y lo que dicen ahora los especialistas es: empieza a dejar de preguntarte por qué, para empezar a preguntarte para qué. ¿Qué voy a hacer con esta energía? ¿Qué voy a hacer con este enojo? Seguramente algo positivo. Voy a causar esto hacia algo positivo, hacia algún cambio positivo en mi vida y en la vida de las demás personas. Sí, obviamente que el tema de resiliencia tiene que ver también con eso, ¿no? La parte de recuperarnos, la parte de tomar nuestra forma nuevamente para hacer algo positivo, para hacer crecer mi comunidad, para hacer crecer mi persona, mi espiritualidad, para fortalecer a mi familia, para ver qué es lo que más se puede hacer por los demás. Entonces, el enojo
es un tema totalmente natural, igualmente que la negación, porque si tú te fijas, todos los procesos de enojo están asociados a niveles altos de energía. Es en cierta forma lo que nos está poniendo un poquito a salvo de una depresión aguda o de una depresión profunda, donde nuestra energía se vaya a cero. Entonces andamos enojados, sobre todo cuando tenemos responsabilidades, que somos padres de familia, o tenemos algún esquema de compromiso también en el tema de contribución a los demás a través de la profesión, del empleo, del negocio, de la empresa. Sí, andamos enojaditos porque necesitamos seguir funcionando. Fíjate cómo la naturaleza es muy sabia. Necesito andar enojado, necesito estar enojadito un rato en lo que puedo yo naturalmente recuperar mi estado de energía. Entonces es como un shot de energía que nos está mandando el cerebro y todo nuestro sistema, nuestras glándulas para seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente que estacionarnos en la negación como en el enojo por mucho tiempo, por muchos meses, pues obviamente es lo que podría estarnos ya dañando. El tema del enojo son grandes niveles de cortisol, y el cortisol pues es una de las hormonas que muy energéticas, pero que nos desgastan, nos producen que baja el sistema inmunológico y pasan otras cosas. Entonces es interesante, fíjate, porque de cada uno de estos aspectos podemos ver la forma de ganar algo frente a las pérdidas. De cada uno de estos aspectos podemos entender que nuestra naturaleza se protege. De cada uno de estos aspectos del proceso del mapa podemos ver que lo podemos incluso aprender a disfrutar. O sea, si estoy enojado, no es para menos. Mira cómo perdí a este ser a quien yo amaba y de qué forma, ¿no? Entonces es también un tema de autocomprensión, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado nada más en no, pues obviamente no hacernos daño estacionándonos por mucho tiempo en estos procesos. Viene el momento del regateo, viene el momento del regateo, ¿sí? Donde las ideas asociadas al regateo dice, debe haber una solución mágica. El brujo de Catemaco, el doctor de las pastillas de Guadalajara contra el cáncer. Otra idea es seré mejor persona. Otra idea es haré un pacto con Dios, ¿verdad? Te platicaba en alguna de estas conferencias de viernes por la tarde cuando me tocó ir a Chalma, al Estado de México, a la iglesia del Señor de Chalma, cómo la gente hace cosas verdaderamente alienantes y aberrantes por estos pactos con Dios, le llevan a ofrecer, por ejemplo, pues una peregrinación de rodillas con opales o con cosas que los hacen ir sangrando en su cintura, con tal de recuperar un brazo, por ejemplo, que perdieron en un accidente, una mutilación, o con tal de dejar una adicción porque sienten que perdieron su voluntad, su libertad, su capacidad de decidir por ellos mismos frente a una sustancia u otra cosa. Entonces, ves procesos que son de regateo, donde hay gente que le entrega su patrimonio a un doctor, obviamente es un sin escrúpulos de esta gente, ¿verdad? Que sabe que está abordando una situación de una enfermedad que no hay cura y está dando placebo, ¿verdad? A cambio de grandes cantidades de dinero. Entonces vemos cómo el regateo, creo yo que el componente positivo del regateo sería, pues a lo mejor efectivamente cambiar un hábito, dejar algo que realmente era perjuicioso para mí, para los demás. O sea, hay gente que deja efectivamente una adicción, hay gente que logra recuperar la paz en su familia, deja de pelearse, deja de violentarse frente a una situación donde ofreció realmente un cambio de comportamiento. Podríamos ver esa parte positiva del regateo, pero creo yo, sí, que en realidad es complicado también el tema de un proceso de mucho tiempo estar en el regateo, de estar ofreciendo cosas a cambio de recuperar algo que sabemos que es pues prácticamente irrecuperable. Entonces el regateo pues hay que tener cuidado también.
Luego viene la resignación con ideas de ya nada será igual, jamás podré recuperarme, la vida sin ti no es vida. Son ideas de resignación. Me da risa porque muchas canciones son de resignación. Muchas de las canciones que cantamos, sí, son de resignación y las cantamos tan sabroso, ¿verdad? Sí, que estamos ahí estacionados en un dolor, en una pena, que decimos, es que este vacío que esta persona me dejó, nadie lo podrá llenar, y es que tu ausencia me está matando, y y no te preocupes por mí, ¿verdad? Aquí todo sigue igual. Es de esta canción norteña, ¿verdad? Y estamos en la resignación y pasamos mucho tiempo en esta etapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no logramos asimilar realmente lo que nos pasó. Es decir, es un muy parecido a la aceptación. Nada más que en la resignación hay pena, hay llanto. La persona todavía habla de esto, todavía llora, se le quiebra la voz, se le hace un nudo en la garganta. Sí, aunque está poquito, ya muy cerquita de aceptarlo, está en esa situación. Yo me acuerdo de mi madre en paz descanse decía, es que yo jamás voy a aceptar la muerte de tu abuelita. Y yo decía, pues sí tienes que aceptar. O sea, yo era muy joven, tenía 16 años. Yo pensaba hacia mis adentros, ¿por qué no? O sea, pues si mi abuelita ya se murió, aquí estamos tus hijos, aquí está tu familia, pues hay que llegar a la aceptación. Y sí, cuando ya nos toca así vivirlo en carne propia, dices tú, híjole, yo creía que jamás iba a aceptar la pérdida de mi padre o de mi madre o de mi hermano. Y llega el momento en que por gracia de Dios o por conocer estos temas o por pedirle a alguien que me ayude terapéuticamente, algún psicólogo, algún tanatólogo, algún buen amigo, este, me ayuda a salir adelante. Algo que sí te puedo decir es que llorar a solas desahoga, pero no sana. Qué curioso, porque el ser humano, fíjate, como somos seres sociales, si te desahogas cuando lloras a solas. De esto te lo puedo decir así en carne propia, por mi propio testimonio. Te ayuda a desahogarte, pero no te ayuda a sanar. O sea, no hay como tener a alguien contigo que se comprometa, que esté contigo, pues obviamente en una relación de pareja, de amigos, de familia, donde la persona está contigo y puede llorar contigo y tus lágrimas sanan y las lágrimas de esta persona ayudan a sanar tus lágrimas también. Entonces es maravilloso, ¿verdad? Contar una relación de compromiso y no llorar a solas, llorar con alguien que te va a ofrecer esa comprensión, como decimos, aquí está este hombro, si quieres llorar, llora aquí, desahógate tus penas, ¿verdad? En el buen sentido, no de agarrar la jarra ni nada de eso, porque eso no nos lleva a nada. Entonces, desahogarnos bonito. Y finalmente, el tema de la aceptación ya son ideas de, pues vamos a seguir adelante, me siento mejor, quiero lograr más cosas, lo estoy superando, son ideas de aceptación. Creo yo que la persona recupera en la aceptación sus metas, sus objetivos, nuevamente se encamina a otros nuevos logros, sigue adelante su vida, pero en forma consciente y obviamente vuelve a disfrutar de todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo sería, por ejemplo, en una pérdida de un familiar, de un ser querido? Pues yo creo que un año es prácticamente, menos de un año es casi imposible. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque viene el cumpleaños de la persona, viene Navidad, vienen las fiestas y casi todo ese primer ciclo y tenemos muy presente a la persona, híjole, es mi cumpleaños, ¿cómo me encantaría que mi papá estuviera aquí? Llega el día del papá, ¿cómo me encantaría? Quiero ir a comprar un regalo, ¿no? Y pues no, pues ya no. Híjole, viene el cumpleaños, viene el 15 de septiembre, viene, ya ves que en México somos bien pachangueros. Entonces, oye, cada fiesta, cada reunión, ahí estamos. Entonces, en el primer ciclo, en el primer año, es como muy complicado pedirle a alguien que llegue a un tema de aceptación. Sería muy hasta inhumano casi pedirle a alguien que ya lo haya aceptado. A menos, porque también sucede que cuando son enfermedades terminales, pero de esas largas, muy largas, donde la persona permanece postrada a veces años,
y realmente la persona pues ya vivió ese proceso, o sea, ya realmente está esperando que suceda el último desenlace, con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque se venía preparando, ¿no? Estuvo preparándose durante mucho tiempo para esa pérdida. Ahí sí pudiera ser que un duelo pudiera durar pues mucho menos tiempo. Oye, Toño, ¿y una mascota cuánto tiempo te tardas? Pues yo creo que son como 2 semanas las que se le llora a una mascota. De veras, se sufre la pérdida, unas 2 semanitas, y luego pues ya se va uno recuperando. Obviamente viene pues una gradación, digamos, entre tíos, abuelos, primos, segundos primos, amigos, amigos cercanos, amigos relativos, tíos primeros, tíos segundos, tíos políticos. Hay muchas formas de vivir esto. Lo importante, bueno, del día de hoy es haber conocido pues este mapa, este proceso, perdón, preguntarte dónde estás en este mapa. Ojalá que no estés en ninguna etapa y que no te toque ninguna pérdida reciente, eso sería lo más maravilloso. Pero si por ahí traemos alguna espinita, alguna situación, pues qué padre podernos dar cuenta el día de hoy en qué momento estamos y saber hacia dónde me tengo que dirigir, hacia dónde tengo que caminar, ¿sí? Y obviamente es maravilloso entrar en el terreno de la comprensión, entrar en el terreno de la comprensión. El próximo viernes te voy a explicar cómo podemos ser empáticos con las personas que están en un proceso de duelo y qué hacer en cada una de las etapas. Sí, porque a veces nos equivocamos y no sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo comportarnos de acuerdo en la etapa en la que está la persona. Entonces te voy a dar algunas herramientas, te voy a dar algunos tips y también ojalá que el próximo viernes ya tenga yo por ahí los temas esenciales del desarrollo humano. Va a estar bien padre, yo creo que esta segunda etapa de las conferencias de los viernes, de las charlas de los viernes, va a estar muy padre porque es imperdonable que estos temas no los conozcamos, fíjate, o sea, todo ser humano debería de tener acceso a este conocimiento, a esta información. Y yo me doy cuenta que pues las redes están cumpliendo este papel, nos están ayudando a que mucha gente tenga acceso a este conocimiento, a esta información. Pero ya sabes que bueno, pues lo que necesitamos es compartir el enlace, mandárselo a alguien, decirle a alguien, ven a ver esto, te va a interesar, puede ser importante para ti. Entonces vamos a entrar a esa parte bonita del tema de los esenciales de la vida humana, ¿sí? De los temas esenciales, los clásicos de clásicos de desarrollo. Se va a poner muy padre esto de los viernes por la tarde. Te quiero compartir mucha información. Sí. Ahora sí, muchas gracias y les mando un abrazo bien grande, bien fuerte. Les deseo un fin de semana maravilloso, que descansen mucho, que se recuperen de esta semana, de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, que pues que se consientan, pero nada con exceso y todo con medida, con mucha moderación, con mucha templanza, vivamos estos fines de semana. Estamos a la distancia de un inbox, de un WhatsApp, de una llamada telefónica, con todo gusto, como siempre, para escucharte, váyanme dando ideas, váyanme dándome tips de los esenciales del desarrollo humano. Yo tengo ya alguna lista que yo creo que fácil nos vamos a llevar todo este ciclo escolar 2021 con estos temas de los esenciales del desarrollo personal. Próximo viernes estaremos hablando de la empatía con personas que sufren procesos de duelo y haremos una panorámica general de los temas. Un abrazo bien fuerte a la distancia. Un beso, muchos saludos a toda la familia hermosa, los amigos y que estén muy bien. Nos estamos saludando. Cuídense mucho, por favor. Bye.